Le he titulado al mensaje de hoy, requisitos para ser un pastor o diácono. Y lo primero que me gustaría mencionar es que tal vez algunas mujeres están pensando, pero ¿para qué quiero yo saber los requisitos para ser un pastor si bíblicamente hablando las mujeres no pueden ser pastoras? Bueno, pero tal vez su marido puede ser. ¿Sí me explico? Tal vez usted puede ver en su marido esas características que vamos a estar estudiando hoy y usted puede dejarme saber a mí. Me dice, pastor, mi marido tiene todas esas características que usted ha mencionado. Pues podemos hablar con él y podemos pedirle de que nos ayude en el ministerio. Pero recuerden, entonces todos debemos estar poniendo atención porque estos son los requisitos específicos que la Biblia establece para las personas que quieren ser pastores. Y también vamos a estar hablando acerca de los diáconos. De antemano me gustaría afirmar, aunque vamos a llegar a ese momento, que personalmente no estoy completamente convencido de que el diaconado es exclusivo solamente para hombres. Yo no estoy completamente convencido. No obstante, cuando lleguemos a ese punto voy a hacer algún comentario al respecto. Pero solamente para que sepamos, ¿verdad? Yo estoy completamente convencido que solamente hombres deben ser pastores, pero no estoy completamente convencido que solamente hombres deben de ser diáconos, o si realmente es posible que existan diaconisas en la Biblia. El término existe en la Biblia. Lo que no sé, como lo vamos a ver en un minuto, con exactitud, es que si se está refiriendo específicamente a las esposas de los diáconos o está hablando de un cargo específico de una mujer cumpliendo el diaconado. Dicho esto, aunque ya lo he mencionado, se sobreentiende que todos los requisitos pastorales deben ser cumplidos por hombres. En realidad, la descripción, en realidad la Biblia utiliza expresiones masculinas como marido de una sola mujer. Y como ya lo he mencionado, yo sé que en español y también en inglés tenemos algo que se llama, por ejemplo, yo puedo decir, usted es el cónyuge de esa persona. Y un cónyuge puede ser hombre o puede ser mujer, no hay ningún problema. En inglés es spouse. Pero la palabra que se utiliza en el griego no es cónyuge, es marido de una sola mujer. Y más tarde vamos a estar estudiando lo que significa esa expresión marido de una sola mujer. En este momento baste mencionar de que se está refiriendo a un hombre que tiene una mujer y una mujer no puede tener un hombre, y se está refiriendo a un hombre. Específicamente el texto dice marido de una sola mujer y marido se refiere a un hombre. Entonces el principio no es que es un cónyuge, no, es que es un marido. ¿Cuántos saben lo que es un marido? Para estar claro, es un hombre que está casado, ese es el marido. Entonces, la palabra marida no existe en el idioma español, ni tampoco existe en el griego, ni tampoco existe en muchos idiomas. Entonces, aunque Pablo utiliza, la otra cosa que me gustaría aclarar es que aunque Pablo utiliza el término obispo, que es la palabra obíscopos, el Nuevo Testamento emplea indistintamente los términos obispo, anciano y pastor para referirse al mismo oficio. Entonces, cuando la Biblia habla de un obispo, se refiere a un pastor. Cuando habla de un pastor, también podría referirse indistintamente al anciano de una iglesia. No al más viejo de la iglesia, sino a la persona que cumple la responsabilidad de guiar espiritualmente a la iglesia. Hermanos, lo que ustedes van a estar oyendo en esta mañana o en esta tarde es simplemente la enseñanza bíblica. Se la voy a tratar de explicar de la mejor manera para que usted entienda el texto y para que usted comprenda cuáles son los requisitos específicos que Dios enfatiza. No voy a decir nada que sea mi opinión. Les voy a decir cuál es la interpretación correcta de los textos, del texto que vamos a estar estudiando, para que usted tenga una comprensión total
de cuáles son los requisitos de los pastores y cuáles son los requisitos de los diáconos. Primero vamos a hablar acerca de los requisitos para la persona que desea ejercer el pastorado. Le invito nuevamente que a partir de este momento ponga mucha atención, porque tal vez algunas de las personas que están aquí, Dios las está llamando al pastorado o Dios las está llamando al diaconado, y es muy importante que usted entienda las características o los requisitos que debe tener. Primero, el desear ejercer el pastorado es algo muy bueno. En otras palabras, si alguien le dice a usted, fíjate que yo estoy sintiendo el llamado a ser pastor, eso es bueno. Eso es bueno que tú tengas el deseo de querer ser pastor. No obstante, el deseo por sí solo no califica a nadie. Debe ir acompañado del llamado de Dios y del cumplimiento de los requisitos bíblicos. Tú tienes el deseo, pero ahora vamos a asegurarnos, número uno, que Dios realmente te está llamando, número uno. Y número dos, que cumple los requisitos que la Biblia establece. Y número tres, que hay otras personas que reconocen en ti ese llamado y que pueden dar testimonio de que tú cumples los requisitos. Ayer ordenamos a un hermano que se llama Pedro García Rivas. Ayer fue uno de los días sábados más ocupados de mi vida. Honestamente, tenía como 6 lugares a donde tenía que ir. Pude ir como a 3 de ellos, a 4 de ellos. Pero todo el día, desde temprano, y después de haber regresado del campamento muy cansado, todavía estoy cansado. No he descansado nada, porque muy temprano, desde ayer, ya había que hacer algo, después había que hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa. Así que fue un fin de semana y toda la semana en realidad muy ocupada. No obstante, me gustaría reiterarles nuevamente que el deseo de querer ser pastor no es suficiente. Nadie simplemente por querer ser pastor puede ser pastor. A mí me gustaría explicarles, hermanos, también que en nuestro sistema bautista nosotros no creemos en pastores que ellos solos se nombran pastores. Nosotros seguimos un sistema eclesiástico de ordenación de pastores. La iglesia es la que ordena a los pastores y no creemos en que una persona se puede levantar simplemente y decir, yo voy a ser pastor. No, tienes que tener los requisitos, tienes que tener el llamado y debes de tener el reconocimiento de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, primero, el desear ejercer el pastorado es algo muy bueno. Palabra fiel, dice aquí, si alguno anhela obispado, ¿qué dice el texto? Buena obra desea. Dígale a algún hombre, a algún joven, porque yo tengo mucho interés de que los jóvenes, algunos de nuestros jóvenes, sean pastores. Dígale, hey, si alguna vez has sentido el deseo de ser pastor, es algo muy bueno. Si alguna vez has sentido el deseo de ser pastor, es algo muy bueno, porque eso es lo que dice el texto. Segundo, el candidato debe tener una conducta intachable. Ahora, desde ya me gustaría aclarar, ¿verdad? Para que nadie se sienta desanimado desde ya y decir, no, yo no puedo ser pastor. Es que la palabra que utiliza el texto, vayan al versículo número 2, pero es necesario que el obispo, esta es la palabra pastor, recuerden, la usa de manera intercambiable el apóstol Pablo, obispo, anciano, pastor, que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Irreprensible significa que no tiene ninguna conducta, o mejor dicho, que exhibe una conducta intachable. Ahora bien, la palabra irreprensible y la palabra intachable no significa que es perfecto. Porque si eso fuera verdad, ¿quién podría ser pastor? Ninguno de nosotros. Porque ¿quién es el único perfecto? El único perfecto es Dios. Ahora bien, hay otras características que también debe tener junto con ser irreprensible o intachable. Dice aquí, marido de una sola mujer, pero eso lo vamos a estar mirando en un minuto. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En realidad, la mayoría de las características, hermanos, para ser pastor están aquí en este versículo. La mayoría. La primera característica es entonces que el candidato debe tener una conducta intachable.
Tercero, el candidato debe demostrar fidelidad matrimonial. Aquí es donde usted debe poner atención. Algunas personas interpretan marido de una sola mujer para decir que una persona divorciada no puede ser pastor. Así entienden ellos lo que significa marido de una sola mujer, que una persona divorciada no puede ni debe ser pastor. Yo les digo con toda seguridad que basado en el texto, eso no es lo que significa el texto. Que no significa que una persona divorciada no puede ser pastor. Marido de una sola mujer significa realmente que la persona que se casa demuestra fidelidad matrimonial. La fidelidad matrimonial significa, primero, ante todo, que cuando usted se casa tiene un compromiso matrimonial y ejerce un compromiso matrimonial de por vida. En otras palabras, que si usted desea ser pastor, debe entender que con esa mujer que se casó, con esa mujer usted desea vivir hasta que sus días se le terminen aquí en la tierra. Si usted está pensando, como algunos piensan, bueno, yo me voy a casar, y si las cosas no funcionan, si esta mujer no se porta bien, o si esta mujer no hace lo que yo le digo, o me desobedece, o no me cocina, no me lava, no me plancha, no tiene todas las cosas listas para mí, en cualquier momento me divorcio de ella. Si usted piensa de esa manera, usted no sirve para pastor. Porque el requisito es que debe ser marido de una sola mujer. Y marido de una sola mujer literalmente significa de que usted hace un compromiso espiritual, moral, de por vida para estar con esa persona. El que piensa que se puede salir de la relación matrimonial por cualquier razón, no sé si se acuerdan, tal vez esto le parece extraño, pero no lo es. A Jesús le vinieron a preguntar, ¿es lícito que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Vayan a leerlo, que eso es lo que dice el texto. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Que si el hombre podía darle carta de repudio, carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. En realidad, los historiadores nos dicen que en el tiempo de Jesús las personas pedían un divorcio porque la mujer no le calentaba la comida. Olvídense de cocinar, porque no se la calentaba. Entonces las personas creían que se podían divorciar por cualquier cosa. Entonces uno de los requisitos que Dios establece es que el hombre que desee ser pastor debe ser marido de una sola mujer. Eso implica que tiene un compromiso y decisión de permanecer en la relación matrimonial hasta que la muerte los separe. Mis amados hermanos, yo a todo el que caso le digo lo mismo. En realidad yo no caso a nadie si no tengo conferencias prematrimoniales con esas personas. ¿Sí o no? Tengo conferencias prematrimoniales con esas personas. Si no las hago yo, entonces le digo al pastor que él les dé las conferencias prematrimoniales. Y en las conferencias prematrimoniales siempre le digo a todas las personas, si te vas a casar, entiende de que tú no te tienes que casar. Nadie te está obligando, ¿verdad?, que te cases. Entonces, si no te quieres casar, no te cases. Pero si te vas a casar, debes entender que estás tomando un compromiso de por vida. Cuando yo caso a alguien, siempre le digo lo mismo. Yo, como ministro del Señor y por la autoridad que el Estado de Missouri me confiere, como ministro del Señor Jesucristo, les declaro marido y mujer, y lo que Dios ha unido, que no lo divida ningún hombre o que no lo separe ningún hombre. Eso es lo que le digo a todas las personas que caso. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. En el cielo, no sé si saben, no va a haber matrimonios. Así que nadie va a estar casado en el cielo. Eso significa, mis amados hermanos, que el matrimonio es simplemente algo que se ha establecido aquí en la tierra como la manera correcta de reproducirnos, la manera correcta de tener una familia, la manera correcta de agradarle a Dios. Entonces, marido de una sola mujer también implica fidelidad matrimonial.
pureza sexual, exclusividad hacia su esposa o hacia su esposo. Entonces, el hombre que quiere ser pastor debe entender estas cosas. Eso es esencial. Cuarto, el candidato debe exhibir ciertas virtudes personales. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas, pero debe exhibir estas virtudes personales. Estoy todavía en el versículo número 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí vienen las características que estamos hablando. Sobrio. Sobrio, hermanos, es una persona que no está emborrachada. Sobrio es una persona que es ecuánime, una persona que no se altera fácilmente. Aparte de ser sobrio, debe ser una persona prudente, debe ser una persona decorosa, debe ser una persona hospedadora. Esas son las características que debe tener un hombre: carne, pernil asado, chicharitas. No, es cierto, eso te alimenta físicamente, pero ¿qué es lo que nos alimenta espiritualmente? Lo que nos alimenta espiritualmente es la palabra. Por eso, mis amados hermanos, cuando yo voy a un lugar y miro que la persona no abre la Biblia, miro que la persona no se enfoca en la palabra del Señor, mira que ando por todos lados, menos por la enseñanza bíblica, ese no es un lugar para que usted esté. Porque ahí nunca va a crecer, ahí nunca va a madurar, ahí nunca la palabra de Dios va a hacer efecto en usted, porque ni siquiera la están enseñando. Entonces, el pastor, el hombre que desea ser pastor, debe ser apto para enseñar. Noten que dice apto, eso significa que tiene la aptitud, es con P, no es con C. Hay una diferencia entre actitud y aptitud. En este caso quiere decir que la persona Dios la ha habilitado para que enseñe la palabra de Dios bien. Se siente bien enseñándola, no se siente forzado, porque es apto para enseñar. Quinto, el candidato al pastorado debe ser un buen maestro. Sexto, antes de pasar al sexto, déjenme decirle algo. Muchas personas en el pasado me han dicho: pastor, estoy yendo al seminario. ¿Y para qué estás yendo al seminario? Porque yo quiero ser pastor. Bueno, déjeme decirle algo que tal vez usted no entiende. Usted no necesita ir al seminario para ser pastor. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? Usted no necesita ir al seminario para ser pastor. Bueno, y entonces, ¿para qué vamos al seminario si no necesitamos ir al seminario para ser pastor? Bueno, déjeme explicarle para qué. No vamos al seminario para ser pastores. Vamos al seminario para aprender a cómo enseñar mejor la palabra. Para eso vamos al seminario. Para eso es que sacamos programas de maestría en divinidad, de doctorados, etcétera. Pero ese es el propósito. No es ser pastor, es enseñar mejor la palabra. Porque mientras más entrenamiento tienes, más habilitado y más empoderado estás para poder hacer las cosas mejores. Y eso es verdad en la mayoría de los campos. Imagínense ustedes si alguien le va a hacer una operación a usted. Una de las cosas que por lo menos a mí no me han hecho muchas operaciones dramáticas de ninguna manera. La gran operación que me hicieron es una operación de una hernia que tenía. Y le hacen una cortadita a uno como de 1 pulgada y después le hacen 2 ojitos, 3 ojitos, no sé cuántos. Pero aún así, yo le pregunté al médico: ¿y cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces lo has hecho? Y él me dijo: infinitas veces realmente. Muchas veces lo he hecho. Porque yo quiero saber. Imagínese que usted le pregunta: ¿y cuántas veces has hecho el primero? El primero. ¿Cómo se siente usted? Ya me siento más nervioso de saber que yo soy el primero, conejillo de India. No obstante, hermanos, interesantemente, en esta lista que deben tener las personas o los requisitos que deben cumplir las personas que quieren ejercer el pastorado, que sea apto para enseñar, es prácticamente la única capacidad ministerial específica que Pablo exige al pastor.
Todos los demás requisitos son de carácter y de moralidad del individuo. Eso significa, honestamente, que para ser pastores no tenemos que tener grandes estudios. Tenemos que tener un buen carácter. Tenemos que tener una buena moral. Tenemos que tener un estilo de vida que realmente glorifica a Dios. No se preocupe tanto por el estudio en este momento. Ya el estudio vendrá después. En este momento lo que importa es tratar de definir si yo tengo esas características morales, espirituales, del carácter, más que del estudio. El estudio vendrá por añadidura. Sexto, el candidato al pastorado debe ser una persona con integridad moral. Note lo que dice aquí, no dado al vino. Y aquí, hermanos, les reitero, mi interés es de que usted entienda bien el texto. No dado al vino se entiende correctamente como que no es una persona que se emborracha o que está todos los fines de semana bebiendo bebidas alcohólicas. Eso significa, literalmente, de que si una persona se bebe una copa de vino, realmente eso no lo descalifica del pastorado. No te descalifica del pastorado. En cierta manera y bajo ciertas circunstancias y condiciones, te puede descalificar de tener una buena reputación. Porque déjenme se lo explico de esta manera, para que lo entendamos. Nosotros, la mayoría de cristianos evangélicos, la mayoría venimos de un trasfondo católico. Y esto se lo presento principalmente en México y en Nicaragua. En Nicaragua porque de ahí soy yo, de México porque yo conozco México. En realidad yo viajo a México más que muchos mexicanos que viven aquí. Conozco bien la cultura mexicana y sé cómo miran las cosas. Bueno, en la mayoría de los casos, no todo. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es, en México y en Nicaragua, de que si yo digo que soy pastor y usted llega a mi casa un día y usted me encuentra con una botella de ron plata en Nicaragua, una botella de Presidente en México, cuando usted entra y me ve con la botella, yo le garantizo que usted ya no tiene la misma opinión de mí. Yo creo que lo mismo es verdad en Perú. Ya no me ve igual. Porque usted piensa que yo soy un borracho. Y usted piensa que 1 Corintios capítulo 6, versículo número 9, se aplica a mi vida. No erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los incrédulos, ni los que se acuestan con varones, ni los afeminados van a heredar el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que sabemos es que la Biblia no prohíbe a una persona que se beba una copa de vino. Lo que sí también entendemos de una manera práctica es que el consumo de bebidas alcohólicas, si usted no tiene cuidado, puede producir en las demás personas un mal testimonio para usted. Ahora, ustedes saben, hermanos, de que yo no bebo bebidas alcohólicas. No necesariamente porque yo no entienda que yo puedo beberme una copa de vino. La única razón que yo no bebo es porque quiero asegurarme que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia yo voy a ser piedra de tropiezo para usted. Yo quiero asegurarme de que usted me ve siempre igual a mí. Ahora, hay pastores que beben. Cuando digo que beben, no estoy diciendo que se emborrachan. Pero principalmente en la Argentina, cuando fuimos a la Argentina, miren, es normal que las personas beban vino, más vino que cualquier cosa. En realidad, le estoy diciendo la verdad, cuando íbamos a ir a comer a algún lugar, el pastor llevaba su botella de vino. El pastor llevaba su botella, los hermanos donde comíamos tenían sus propias botellas de vino y todas las compartíamos. Ahora, lo que yo les puedo dar testimonio, yo no sé si después se las ponían, ¿verdad? Es que mientras estábamos ahí, yo no miré a ningún borracho.
Digo esto simplemente porque hay personas que erróneamente afirman que la Biblia afirma de que Dios nos enseña cero tolerancia con relación al vino, y no es verdad. Solamente lo estoy diciendo como enseñanza bíblica. Eso no significa que yo estoy endosando que todas las personas beban. En realidad, una de las razones fundamentales por las que yo nunca he bebido es porque viendo en mi casa, viendo el daño, la afectación que las bebidas alcohólicas pueden producir en la vida de una persona, yo decidí no probar vino. Bueno, vino, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ni cerveza, ni vino, ni ron plata, ni flor de caña, ni nada por el estilo. Porque pienso de que no todas las personas tienen la capacidad de poder controlarse. No todas las personas tienen la habilidad de poder beberse una copa de vino y pararle ahí, dos y pararse ahí. Hay gente que siguen bebiendo hasta que se emborrachan. Y el pecado no es beberte una copa de vino. El pecado, de acuerdo a la Biblia, es emborracharte. Y si no, lean 1 Corintios capítulo 6, versículo número 9 en adelante. Séptimo, el candidato al pastorado debe dirigir espiritualmente y responsablemente su hogar. Hermano, note, no lo digo yo, el texto es bien claro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Saben lo que significa eso de que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad? De que no es mentira que sus hijos realmente le respetan, que sus hijos le obedecen. O sea, no los tienes presionado, es simplemente de que ellos te respetan. Es con honestidad. No es que cuando venga el pastor, por favor, pórtate bien. No, no es eso. Es que todo el tiempo se portan bien. Te respetan a ti y por eso te honran de esa manera. Note lo que dice el apóstol Pablo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, para mí es una excelente pregunta. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, si no sabes cuidar tu casa, ¿cómo vas a cuidar de la iglesia de Dios? Si tus hijos no te respetan, entonces ¿cómo te va a respetar la congregación? Si vives con ellos y tú eres el papá y tú no gobiernas de una manera correcta, entonces ¿cómo esperas que en la iglesia te van a respetar? Octavo, el candidato al pastorado no debe ser un recién convertido, sino una persona que ha adquirido suficiente conocimiento bíblico y ha sido transformado por la palabra de Dios. Siempre me recuerda del joven, ¿verdad?, recién convertido que empezó a ir al seminario y que vino a ver al pastor. ¿Se acuerdan de la historia de la SC? De que sigue a Cristo, SC, sigue a Cristo. Él le agregó la A, porque lo que él soñaba era una gran S y una gran C. Sigue a Cristo. Y sigue a Cristo, él lo miraba como quería ser pastor, quería ser misionero. Pero a mis amados hermanos, déjenme decirles, como este pastor lo menciona, él le preguntó al joven y le dijo, ¿y cómo tú sabes que esa S y esa C significa sigue a Cristo? ¿Qué tal si esa S grande que mira y esa C que mira significa siembra camote? Porque tiene que haber verificación. ¿Quién te está verificando realmente que lo que tú estás tratando y anhelas es una verdad bíblica? Para eso estamos nosotros los líderes espirituales. Noveno, el candidato al pastorado debe ser una persona que tiene buen testimonio con las personas del mundo. Pero no leí el 6 y es necesario leerlo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Siempre me recuerdo la historia de un joven. Andábamos compartiendo el evangelio ya hace muchos años y este joven, cuando empecé a compartir el evangelio, me dijo, a mí no me hable de eso. Yo ya me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.
Wow, dije yo, qué hombre más brillante. Se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Parece que pasó por alto algunas enseñanzas del apóstol Pablo que dice, el que piensa que sabe algo todavía no sabe nada como debe saberlo. Y el que piensa que sabe algo, hágase ignorante para que llegue a saber algo. Eso parece filosofía, pero no es filosofía, está en la Biblia. Una de las características fundamentales de una persona que sabe es que nunca dice todo lo que sabe, ni dice que sabe todas las cosas que debería de saber. Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que no puede ser un neófito una persona que ejerza el pastorado. Noveno y último con relación a este tema, el candidato al pastorado debe ser una persona que tiene buen testimonio con las personas del mundo. Hermanos, en general esto es verdad, pero peor aún como pastor. Como pastor usted debe tener un buen testimonio con las personas de afuera. Si alguno de ustedes desea ser pastor y Dios te está llamando a ese ministerio, tú tienes que ser un buen trabajador. El que hace mejor las cosas, el que las hace bien, el que no se anda ahí escondiendo del trabajo. Tienes que tener un buen testimonio para con los de afuera. El que desee ser el pastorado debe tener una buena relación con sus vecinos, por lo menos no estar peleado con ellos. Si vas a ejercer el pastorado, tienes que tener esas características. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, esos son los requisitos del pastor. Los requisitos del diácono son parecidos, pero son muchísimo más cortos. Requisitos para la persona que desea ejercer el diaconado. Primero, ahora ponga atención, hermanos, porque si Dios quiere, en las próximas semanas, yo voy a estar hablando con algunos de ustedes y les voy a estar presentando la propuesta de que ustedes sirvan en la iglesia como diáconos. No son muchos, pero sí voy a hablar con algunos de ustedes, por lo menos uno o dos. Entonces ponga mucha atención porque tal vez usted es una de esas personas. Primero, la persona que desea ejercer el diaconado debe poseer integridad moral. Integridad moral. Los diáconos, asimismo, deben ser, ¿qué dice? Deben ser, o ya no están ahí, ya se fueron, ya se perdieron. Estoy en el versículo número 8 para los que están ayudándome con la tecnología. Versículo número 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Si usted es deshonesto, usted no puede ser diácono. Sin doblez. ¿Saben lo que eso significa sin doblez? Que no es un tramposo, alguien que saca ventaja de los demás, alguien que te aprovecha de las circunstancias. No dados a mucho vino, la misma característica de un pastor. No significa que no puede beber en lo absoluto, significa que no debe emborracharse y que no debe dar mal testimonio cuando consume bebidas alcohólicas, si consume bebidas alcohólicas de algún tipo. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Segundo, las personas que deseen ejercer el diaconado deben ser puestos a prueba. Versículo número 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y lo que va a pasar con esta persona, uno o dos, tal vez tres, pero dos creo más que todo, pues vamos a hablar con ellos, vamos a considerarlos como diáconos de la iglesia y probablemente le vamos a dar un tiempo de prueba de 6 meses que ejerzan el diaconado para ver si realmente tienen y desean cumplir esa función, si tienen la habilidad y si desean realmente cumplir esa función. Por eso dice el texto número 10, el versículo número 10, y eso también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso significa nuevamente intachables y nuevamente, como en el caso de los pastores, no significa que son perfectos, pero sí significan que le echan ganas, que se esfuerzan, que busquen cómo salir adelante de la mejor manera posible.
Nuevamente, como lo dije al principio, lo vuelvo a reiterar en este momento, algunos intérpretes consideran que este versículo se refiere en el versículo número 10, vamos a hablar en un minuto. Así que vamos a ver lo tercero. Las mujeres de los diáconos deben ser mujeres piadosas, no metiches, no calumniadoras, no personas que propaguen el chisme. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí es donde vale la pena hacer el comentario, y es que algunos intérpretes consideran que este versículo se refiere a diaconisas. Como les reitero, yo se los mencioné en un principio, hasta este momento, y hasta que haga un estudio más profundo, yo les puedo dejar saber cuál es mi concepto o mi opinión bíblica con relación a este tema. Sin embargo, entendemos que este contexto favorece la referencia a las esposas de los diáconos, quienes también debían poseer un testimonio piadoso. En otras palabras, el diácono tiene que ser un hombre recto, pero también su mujer. E igual sucede en el caso de las mujeres que estén casadas con pastores. La mujer debe ser piadosa también, la mujer no debe ser chismosa, la mujer no debe ser entrometida. Las mujeres de los pastores también tienen que exhibir una conducta agradable delante de Dios. Cuarto, los diáconos también deben tener un compromiso matrimonial de por vida. En otras palabras, deben ser fieles matrimonialmente hablando. Los diáconos, versículo número 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si ustedes se dan cuenta, las características de los pastores y los diáconos y los requisitos de los pastores y los diáconos son muy parecidas. Son muy parecidas. Pero si están poniendo atención, vamos a ver si es cierto, ¿cuál es una de las características que no aparece? Aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Y la única razón por la cual no aparece no es porque los diáconos no puedan enseñar, es porque el pastor es completamente responsable de saber enseñar, pero el diácono no. Pero si vas a ejercer la función pastoral, es un debes. No hay opción. Por último, quinto, les dije que este era más corto, las personas que desean ejercer el diaconado deben entender que esta es una función honrosa. Es interesante porque a diferencia del pastorado, no dice eso el pastorado. Bueno, dice algo parecido en otro pasaje bíblico, pero no en este. Pero no tengo relación a los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado, bueno, solamente los que los ejercen bien, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, sinceramente, personalmente, los diáconos que en este momento tenemos en la iglesia, yo me siento bien con ellos. Teníamos 6 diáconos, ahora solamente tenemos 4 diáconos. Perdimos 2 diáconos, no porque se hayan ido al mundo, sino porque algunos ya no están aquí. Y no es porque se hayan muerto tampoco, hago la aclaración. No, bien muertos están, gloria a Dios. No, ese no es el tema. Pero sí perdimos algunos diáconos, entonces necesitamos por lo menos nombrar 2 diáconos más. Así que ustedes ya miraron las características. Como les reitero, voy a venir a conversar con algunos de ustedes y probablemente dentro de algunas semanas vamos a nombrar 2 diáconos de seguro, máximo 3, pero más creo que 2. Versículo 3 entonces, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. O sea, orgullosamente sirvo como diácono en la iglesia. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, los diáconos son hombres de confianza. Ocupan un cargo meritorio en la iglesia y un cargo de valor. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Es definitivamente algo bueno que algunos hombres deseen ejercer el pastorado. Me atrevería a decir
que también el diaconado. Si usted quiere servir en la iglesia y tiene esas características, bueno, vamos a ver si las tiene. Por eso recuerden, los diáconos tienen que ser probados primero y después ejercer el diaconado. No obstante, no cualquiera persona puede ser pastor, ni tampoco cualquiera persona debe ser propuesta como diácono. El pastor de una iglesia tiene que ser un hombre de Dios. Tiene que ser un hombre que Dios ha llamado y que a la vez cumple los requisitos establecidos por Dios en su palabra. Ok, dos cosas importantes. Número uno, con relación al pastor. Hermanos, el llamado en el pastorado para mí es lo más esencial. Si una persona no tiene llamado al pastorado, no te va a servir esto. Créemelo, no va a funcionar para ti. Y si tú andas creyendo que si eres pastor, entonces no tienes que trabajar y es una manera fácil de vivir y por eso tú te quieres meter al pastorado, déjeme decirle que te estás metiendo por las razones equivocadas. Si tú crees que el pastorado es con la idea de hacer dinero, déjame decirte que te estás metiendo a la carrera equivocada. Porque exceptuando que seas un pastor de la prosperidad y que mientas y que le digas a la gente cosas que no son y que si ellos entregan un anillo, Dios le va a dar 10 anillos a ellos. Si entregan una cadena, Dios le va a dar 10 cadenas. Y si entregan $1,000, Dios le va a dar $10,000. No te vas a hacer rico en esto. Sinceramente, mi sentir es de que probablemente vas a hacer dinero en otras áreas más que en el pastorado. Si vas a vivir un pastorado honrado, probablemente nunca vas a tener dinero. Yo no conozco a muchos pastores ricos. En serio, no sé si usted los conoce. A los pastores reales, a los pastores verdaderos, a los pastores que no están en esto simplemente para entretener y para hacer sentir bien a las personas y para decirle que son campeones, que son más que vencedores, sin pelear batallas y sin hacer nada. Déjenme decirles de que normalmente no conozco a ninguno que sea rico. No obstante, me gustaría enfatizar, pero si tienes el llamado, si Dios te está llamando, la palabra del Señor dice que el llamamiento que Dios te hace es irrevocable. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra irrevocable? Que no se puede revocar, que no se puede resistir, que no puedes rechazarlo. Hermanos, ciertamente yo les puedo afirmar con toda seguridad, como Dios como testigo, de que yo estoy en el ministerio porque Dios me llamó. Pastor, como querer ser pastor, de que de mí haya nacido originalmente, realmente no. Pero Dios me llamó al pastorado. Y una de las cosas también que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado es por el tiempo que uno tiene en el pastorado. Imagínense ustedes, estábamos en el campamento y vamos a decir que habíamos 3 pastores oficialmente. Estaba, vamos a decir que pastor Lisandro, estaba el pastor Obed Salinas y estaba el pastor Luis Mendoza. El más viejo era yo, de los 3. O sea, el pastor más viejo, porque ya se había venido Pedro, ¿verdad? Que tiene como 400 años. Yo era el más viejo. Yo comencé a ser pastor desde que tenía 27 años. Y ya voy a tener 59 ahora, el 20 de agosto. Recuerden, para que me regalen algo. El 20 de agosto también es mi aniversario. Así no se me olvida mi aniversario. El día que se me olvide mi cumpleaños, se me olvida mi aniversario. Y como nunca se me va a olvidar mi cumpleaños, no se me olvida mi aniversario. Es una estrategia tremenda. Pero hermanos, son 32 años de pastorado. ¿Y saben qué es lo que me ha mantenido? No es que no hayan dificultades, no es que no hayan adversidades,
No es que uno no tenga que lidiar con personas difíciles. No, es que Dios me llamó a esto. Dios me llamó al ministerio. Y nuevamente les reitero, pues no es la mejor paga del mundo. No es. En el ministerio no te pagan mucho. Pero como dijo un hermano, pero el retiro es el mejor. Y no el retiro aquí en la tierra, el retiro en el cielo. Porque cuando te retiras aquí en la tierra tampoco tienes dinero. Entonces, mis amados hermanos, déjenme decirle algo. Los diáconos, al igual, deben ser personas a quienes Dios llama para este ministerio singular y que además cumplen los requisitos establecidos en las Escrituras. Fefe, ¿tú te sientes mal sirviendo en la iglesia? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios le llamó a eso. Dios le llamó a que él sea diácono. Cuando tú no te sientes bien sirviendo en la iglesia, entonces Dios no te ha llamado a eso. O sea, específicamente en el rango de diácono, tenemos que entender que todas esas cosas las hace Dios. Es importante resaltar que la mayoría de los requisitos establecidos por Dios para cumplir el pastorado, el diaconado, tienen mucho que ver con la vida espiritual y moral del individuo, más que con su conocimiento o preparación académica. Amados hermanos, sinceramente, muy honestamente se los digo, ¿cuánto uno tiene de educación es irrelevante con relación a la función que Dios quiere que cumplas? Lo que Dios más quiere es que tú estés dispuesto a servirle. Ahora, ¿es importante la preparación? Bueno, ustedes saben que yo enseño en el seminario. Si no lo creyera, no estaría enseñando. En realidad estoy enseñando en el seminario todo el tiempo. Hasta durante el verano estoy enseñando clases. Pero una de las cosas que les digo con toda seguridad es de que la preparación académica, la preparación seminarista es secundaria. Lo más importante es tu llamado, lo más importante es tu deseo de servir, lo más importante es que tú digas, aquí estoy yo quiero trabajar para el Señor. De acuerdo con la enseñanza bíblica, es honroso para un hombre servir como diácono. El desempeño de una buena función pastoral junto con un buen servicio de los diáconos contribuye grandemente a que la iglesia pueda cumplir las funciones asignadas por Dios. Los diáconos ayudan al pastor con las necesidades ministeriales específicas que la iglesia tiene, permitiendo que el pastor se concentre en la oración, la enseñanza y el liderazgo espiritual. Si los pastores y los diáconos cumplen sus funciones asignadas con efectividad, la iglesia crece y se multiplica. Termino con una palabra, y es la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Lo vamos a ver ahí, a ver si lo ponen los hermanos en la pantalla, porque es más fácil. Si pueden, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y lo que quiero, hermanos, es que lo leamos juntos. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo juntos y con esto vamos a terminar. Noten, solamente voy a hacer algunas explicaciones. Y él mismo constituyó. ¿Quién es él mismo? Dios, Cristo, el Señor de gloria, constituyó a unos apóstoles. Yo no soy apóstol, ya se lo digo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento y al estilo del Nuevo Testamento, yo no soy apóstol. Soy apóstol desde la perspectiva de ser un misionero y de ser una persona que me gusta comenzar nuevas iglesias. Desde esa perspectiva soy apóstol. Primero apóstoles, a otros profetas. Yo no soy profeta desde la perspectiva de decirle a usted el futuro, de leerle las manos, leerle las cartas. No soy profeta. Soy profeta desde la perspectiva de entender la palabra de Dios y darla a conocer de la mejor manera. A otros evangelistas. Yo no soy evangelista desde la perspectiva de Billy Graham, de Luis Palau, no lo soy, pero soy evangelista desde la perspectiva de una persona que cumple la gran comisión. Cada vez que puedo, tomo el tiempo para compartirle a alguien el evangelio. A otros, pastores y maestros. Ahí estoy yo. Ahí estoy.
Como el chino dijo, ¿verdad? Cuando miró el espejo, ahí estoy. Ahí estoy yo. Soy pastor y maestro. Ahora, pero entiendo la razón por la cual Dios me ha dado la posibilidad de ser pastor y maestro. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? No el enmascarado de plata. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Ustedes son los santos. Entonces, mi tarea como pastor y maestro es perfeccionarlos a ustedes. ¿Para qué? Para que estén sentados en las bancas. ¿Eso dice el texto? No. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para realizar el trabajo que Dios te ha asignado a ti. ¿Cuál es el propósito que tú cumplas esa función? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué va a traer como resultado todo esto? De acuerdo al versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora el 14, si me lo permite. ¿Tiene 14? Sí, tiene. Y 15. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo número 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, llévense ese texto, analícenlo, piénsenlo, y ustedes se van a dar cuenta que Dios te está llamando a algo grande, más grande de lo que tú piensas. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Padre Celestial, hoy hemos hablado acerca de los requisitos para los pastores, las personas así como yo, para los pastores y para los diáconos. Yo creo fervientemente que en este lugar hay por lo menos una o dos o tres personas que Dios está llamando al pastorado. Dios está llamando al pastorado, y si tú tienes esas características, si tú cumples esos requisitos, recíbelo en tu vida como una realidad, que Dios quiere que tú trabajes para la obra del Señor. También, Señor, hablamos acerca de los requisitos para los diáconos. Y tal vez en esta tarde hay algunos de ustedes que dicen, todos esos requisitos yo los cumplo. Todos esos requisitos yo los lleno. Necesito empezar a servir como diácono. Las esposas de los diáconos también deben ser mujeres de Dios. Las personas que están cumpliendo alguna función ministerial deben ser hombres y mujeres que le sirvan al Señor con integridad. Le damos a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, y le pedimos que nos ayude a clarificar nuestro llamamiento y a poder vivir vidas agradables delante de Él, recordando siempre que el aspecto moral, el aspecto del carácter, el aspecto de la espiritualidad siempre es más importante, y el aspecto de la disponibilidad siempre son más importantes que el entrenamiento académico. No estoy en contra del entrenamiento académico, pero entiendo perfectamente que eso no es lo principal. Lo principal es saber de que Dios te ha llamado y que Dios te ha dotado y que Dios te ha habilitado para cumplir ciertas funciones específicas en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la obra de Dios, para la multiplicación de la obra misionera y para todas aquellas cosas que Dios considere importante. Ahí le damos la gloria y la honra siempre en el nombre de Jesús. Amén.